Periodista Digital hoy agradecemos muy especialmente la presencia del señor Manzanares, que es consejero permanente del Estado y que lleva 40 años al servicio de la justicia en este país. Más. Aunque sea a costa de echarme más años de lo que puedo aparentar, son más años. Para comentar el perfil también podemos decir que ha colaborado con muchos medios de comunicación, con el ABC, La Razón, El País, La Gaceta, La Estrella Digital y La República.com. Bueno, lo mío no son los medios de comunicación, sino el derecho. Lo que ocurre es que desde el tiempo de vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, pues ha quedado todavía bastante relación con los medios de comunicación, ¿no? Por fortuna, el Consejo de Estado, y que me perdonen los compañeros o excompañeros del Consejo General del Poder Judicial, es un organismo con menos proyección pública, lo cual no quiere decir que tenga menos importancia. Pues en estos momentos en el que se ha hablado mucho recientemente por la dimisión del actual, el que era hasta hace poco presidente del Consejo General del Poder Judicial, queríamos invitarle, porque a través de su trayectoria podemos analizar también algunos momentos muy destacados de por qué tiene el mundo judicial la imagen que puede tener en estos momentos. Usted fue muy crítico, por poner un ejemplo, con la ley del Poder Judicial del año 85. Interpreto, no quiero, igual me meto la pata, que es, digamos, lo que quizá ha favorecido la imagen, no digo que se vea, digo que es la imagen de politización, especialmente del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, que son, digamos, las dos instituciones judiciales que tienen esa imagen de ser extensiones del Parlamento. Quizá el Supremo tiene menos esa imagen porque hay más turnos o más... El problema de la independencia del Poder Judicial es naturalmente un problema esencial en una democracia, ¿no? Y en España, pues esta independencia está garantizada hasta cierto punto, claro, por el sentimiento personal y el deseo personal de independencia de los jueces. Pero desde un punto de vista institucional, las reglas de juego no son las mejores, ¿no? Usted ha dicho que quizás la politización en el Tribunal Supremo sea menor que en el Tribunal Constitucional. Estoy totalmente de acuerdo. Y la razón es muy sencilla. En el Tribunal Constitucional hay una elección directa por parte de los partidos políticos. Y por el Tribunal, por parte del Supremo, no es así. Podrá haber una indirecta injerencia de la política pues a través del Consejo General del Poder Judicial. Pero hay una base, hay un fundamento jurídico de años de ejercicio profesional, de conocimiento de lo que da de sí esa persona en el terreno de las leyes, que en definitiva pues refuerza la idea de independencia frente, como digo, a lo que ocurre en el Tribunal Constitucional, donde se puede partir pues desde la facultad de Derecho de donde sea y se coge a un profesor o a una profesora de Derecho Social y inmediatamente pues pasa a formar parte de ese tribunal que es, no voy a discutir ahora si más o menos que el Supremo, pero en lo suyo es el Supremo. En la interpretación de la ley es el Supremo. Y si a eso unimos, y lo digo con toda claridad, que el Tribunal Constitucional desde hace mucho tiempo ha invadido competencias que no son suyas, sino competencias del Supremo, modificando las pruebas que ha apreciado el Tribunal Supremo, etcétera, pues llegamos a esta situación actual, en la que el Supremo dice A y después el Tribunal Constitucional, en algo que realmente le está vedado entrar, pues dice. ¿En qué momento, no sé si es la prensa tiene parte de responsabilidad o la política, los jueces empiezan a aparecer en la prensa con las etiquetas? O sea, ¿a partir de qué momento se empieza a producir ese fenómeno de que ante alguna sentencia, ante una resolución, aparece el juez y pone el juez progresista, el juez conservador? ¿Cuándo empezó a ocurrir este fenómeno? El fenómeno empieza casi inevitablemente, aunque no con los caracteres que tiene ahora, comienza con la transición democrática. Es natural. Durante la época de Franco, pues ha habido unos jueces que se han significado más o menos contra el régimen, otros por el contrario pues han guardado silencio y se crean las asociaciones judiciales. Y primeramente hay solo una asociación judicial, que es la APM, la que ahora llaman mayoritaria, porque lo es, Asociación Profesional de la Magistratura. Pero dentro de esa asociación pues hay un grupo que es minoritario y que es el que luego se desgaja y crea jueces
para la democracia, con un nombre que a mí me parece desacertado en el sentido de que es un poco ofensivo para los demás, ¿no? Jueces para la democracia son unos y son otros. Y a partir de ahí ya pues se producen unas relaciones, yo creo que la principal es la de jueces para la democracia con los partidos de izquierda, fundamentalmente como es natural con el Partido Socialista Obrero Español, y un poco de carambola, la Asociación Profesional de la Magistratura pasa a ser pues la rama principal del asociacionismo y además identificada, o por lo menos colocada en las posibilidades del Partido Popular, ¿no? Y así empiezan las cosas, Decía usted que tal vez los medios de comunicación hayan contribuido a esa identificación de jueces con un partido determinado. Ese tal vez conviene subrayarlo porque es solo tal vez, era inevitable, porque los partidos políticos, pues a la hora de elegir, han elegido a señores de una asociación o de la otra. De manera que ustedes no han hecho nada más que reflejar la verdad. Ahora, es una verdad a medias y es una verdad muy triste. Digo que es una verdad a media porque da a entender, aunque no sea esa la intención de los medios de comunicación, que hay una verdadera servidumbre. Y esto no es así. Las cosas son distintas. Voy a ver si me explico. Y trato en este caso de defender, porque creo que es justo a los partidos políticos, a partir de unas reglas de juego determinadas. Un partido político tiene una concepción del mundo y de la vida, que considera que es la mejor, por eso es la suya. Hay que partir de la base de que cada uno piensa honestamente que lo suyo es lo correcto. Los socialistas creen que su ideología es la correcta, los otros opinan lo mismo de la suya, etcétera, etcétera. A partir de ahí, se les da la posibilidad de escoger directamente o indirectamente a unos magistrados para un alto tribunal. Es absolutamente natural que a partir de una cierta valía profesional y unos ciertos méritos de la persona, pues los políticos escojan a aquella que por conectar mejor con su conocimiento del mundo y de la vida, piensan que van a interpretar las leyes, todas las leyes tienen un margen de interpretación, más de acuerdo con sus ideas. De manera que esto es una consecuencia inevitable. Pero el resultado es terrible. El resultado es que, claro, encontramos cualquier decisión importante, el nombre del juez, entre paréntesis, conservador, PSOE y tal, ¿no? Y luego, pues, la experiencia nos demuestra que efectivamente, en los asuntos discutibles, y más los que tienen conexión política, sino un contenido exclusivamente política, pues claro, los señores escogidos, porque tienen la misma ideología que un partido político determinado, votan a favor de los intereses de ese partido político. De manera que hemos llegado al extremo bochornoso, pero creo que he expuesto las líneas generales del camino que hemos seguido hasta aquí, de que en cualquiera de esas grandes decisiones pues se puede calcular con un margen de error mínimo quiénes van a votar a favor y quiénes van a votar en contra. En el año 1990 es nombrado vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, a la vez, o muy parecido a que don Pascual Salas, el actual presidente del Constitucional, es elegido presidente. Y la prensa interpreta, no digo que sea así, uno por otro. En plan, como el PSOE quería al señor Salas de presidente, la concesión a la oposición es el señor Manzanares como vicepresidente. Eso es por lo menos lo que la prensa interpreta. Veo que en el Consejo estaba además gente que luego efectivamente tiene una proyección muy política. Lo que ha dicho usted, perdone que le diga, no es que la prensa interpreta, que también, sino que es absolutamente cierto. Eso sí, okay. Eso sí. Hasta ahora, en todos los consejos del Poder Judicial, desde el año 85, el primero después de esa ley es el mío, pues ha habido eso, un presidente de una dirección política, siempre en este contexto un poco artificial, y un vicepresidente de la contraria. Pues aunque el perfil suyo o el perfil del señor Salas pudiera ser eminentemente judicial, es verdad que en ese consejo había algunas figuras que posteriormente
han salido como un perfil más político. Estaba la señora Fran de la Vega, el señor Juan Alberto Bellot, esos del PSOE, o doña Margarita Mariscal de Gante, que luego era ministra del PP, que algunas personas del Consejo tenían aspiraciones políticas. Bueno, vamos a ver, porque aquí hay un poco de círculo vicioso, ¿no? El señor de Ledesma, por citar un nombre, ¿no? Sí, que fue ministro con Felipe González. Es una persona que, desde el punto de vista profesional, tiene un nombre. Y este señor, pues, pone unas magníficas sentencias, ¿no? Y conoce la justicia. Entonces, cuando él llega al Consejo, como me ocurre a mí, pues venimos, yo llego del Tribunal Supremo, yo creo que Fernando Ledesma también, estamos 4 años y volvemos al lugar de origen y seguimos siendo los mismos magistrados. Y seguimos teniendo la buena fama o la mala fama o la regular fama que teníamos antes ya como magistrados. Vamos a dejar la parte del Consejo, ¿no? Y claro, eso pues lleva a que se les pueda tener en cuenta para otros nombramientos posteriores. El señor Ledesma ahora es compañero mío en el Consejo de Estado. Yo pude haber sido consejero de Estado sin haber pasado por el Consejo General. No hay tampoco que silenciar la realidad de que, claro, hay una serie de cargos que le promocionan a uno, por lo menos en el sentido de que es más conocido. Yo estoy seguro de que hay muchos señores magistrados que ponen magníficas sentencias, mucho mejores que otros señores que están en el Supremo. Pero por la razón que fuera, pues los señores que han llegado al Supremo han sido estos. Ahora, lo que sí puedo asegurar es que los que llegan al Supremo quizás no sean siempre los mejores, pero siempre son buenos. Permítame, y le pido disculpas si cometo algún exceso, he podido leer en la prensa de aquella época que me da la impresión de que usted no tenía precisamente pelos en la lengua a la hora de dar su opinión de muchas cosas. Por ejemplo, una declaración del año 91, cuando no lleva ni un año en el Consejo, es: el Consejo no aporta nada a la justicia, está muerto. No sé si está sacado de contexto, pero ese es el titular que sacan, y además que causó un gran revuelo en el propio Consejo. Es muy sorprendente que siendo vicepresidente... Vamos a ver, a veces es necesario decir frases rotundas para que a uno se le entienda, lo cual no quiere decir que uno esté diciendo eso literalmente. Lo está diciendo literalmente, pero no lo está pensando literalmente, y espera que los demás tampoco lo tomen literalmente, ¿no? El Consejo está muerto, pues según se mire. Para mí el Consejo es un fracaso. Y lo digo hoy... Quizás, entonces y ahora. Sí, lo digo con más fuerza que lo dije entonces. Es un fracaso. Es un fracaso. Y lo que está ocurriendo ahora, pues no es nada más que una faceta más. Es una historia más de una trayectoria. Hay que preguntar a los jueces. Hay que preguntar a los jueces qué opinan del Consejo. Miren ustedes. Estos días ha salido en los medios de comunicación, y si yo he leído mal, pues pido perdón, pero la cifra de gastos solo dentro de viajes dentro de España. De los vocales y... Sí, de los vocales. La media, si he leído bien, y yo calculo siempre en las viejas pesetas, por eso es que soy mayorcito, pues es algo así como 2,5 millones o 3 millones de pesetas de viajes dentro de España cada uno. Luego vienen los viajes al extranjero. Y uno dice, bueno, esto es el movimiento continuo. ¿Qué falta hacía viajar tantísimo? ¿Cuánto se podría haber hecho con ese dinero estando como están los juzgados, en la situación precaria de que se encuentran los sumarios en el servicio? Entonces, esto es escandaloso. Esto es sencillamente escandaloso. Y de nuevo no me refiero a nadie en concreto, sino que apoya una realidad. No se puede gastar esa cantidad en viajes. No se puede ir pues a la Patagonia, como he leído también estos días, 2 veces, por parte de otro señor que no quiero nombrar, claro. Sino, pero bueno, aquí vamos. A derramar doctrina, a enseñar a los hispanoamericanos que no han llegado a nuestro nivel jurídico-cultural, o vamos a aprender, y tenemos la casa sin barrer. Tenemos la casa absolutamente sin barrer. Antes dije yo que no me desdecía de aquello de que el Consejo estaba muerto, ¿no? Lo matizamos, pero la frase queda ahí.
Es que hablar de justicia cuando hay que esperar 10 años, 12 años y 20 años a que haya una sentencia definitiva, pues es una cosa un poco rara. Se ha dicho hasta la saciedad que la justicia tardía no es justicia. Pues apliquemos el dicho a la situación española. Y aquí yo quisiera indicar algo, ¿no? Que es que el juez tiene que tener, porque si no sería otra cosa, ganaría más con menos esfuerzo, exceptuando siempre los 4 vagos que existen en todas las profesiones, claro, hablo de la mayoría. Tiene que tener una vocación. Y con todo esto estamos matando la vocación del juez. Es muy triste entrar en una carrera en la que uno individualmente sabe que, haga lo que haga, a lo sumo podrá poner un poquito mejor su propio juzgado. Pero el telón de fondo será que pertenece a una administración de justicia desastrosa, que, me refiero a los hechos para que nadie diga que soy pesimista por naturaleza, pues es una de las instituciones y los jueces unos de los cuerpos, vamos a llamarles así, peor considerados por la sociedad española. De manera que ingresar directamente en un grupo que a uno le parece que debía ser excelente y por eso lo ha escogido, sabiendo de antemano que ingresa en un grupo socialmente muy mal visto, pues no es precisamente la mejor forma de conseguir que haya vocaciones. En los que le he leído, por ejemplo, que fue muy crítico, incluso también a la Fiscalía, de la que nos estábamos hablando, cuando nombra al gobierno a don Eligio Hernández, fiscal general del Estado. Usted y bastante más gente criticó aquel nombramiento. Por incluir a la Fiscalía en esta necesidad de la justicia, ¿qué pasó en aquel momento? Quizá lo entendió como un nombramiento más político que... Bueno, aquí volvemos a las estructuras, ¿no? Y me va a permitir usted que me desvíe un poco. Luego vuelvo a su pregunta, ¿no? Se está hablando desde hace mucho tiempo de si en España los jueces de instrucción deberían ser sustituidos por los fiscales. Y se dice que en otros países es así. Y yo digo que, claro, depende del país y depende del estatuto del fiscal en cada país. En España, el juez de instrucción es mucho más independiente que el fiscal. Mejor dicho, el juez de instrucción es independiente y el fiscal no. El fiscal no. Porque el fiscal en España es uno solo, que es el fiscal general. Todos los demás tienen que acatar sus órdenes y actúan por delegación de ese fiscal. De manera que solo un fiscal. Ya ese fiscal lo nombra el gobierno. A partir de ahí, vean. Si de lo que se trata es de que los fiscales sean tan independientes como los jueces, cogeríamos los jueces de instrucción, los llamaríamos fiscales en adelante y todos contentos. Pero claro, aquí no estamos con el juego de las etiquetas. Aquí estamos queriendo saber lo que hay detrás. Y en España, tuvimos el caso aquel de Amedo y Domínguez y demás, pues todos sabemos que muchos asuntos, sobre todo, claro, porque cuando se habla de estos asuntos son una minoría, pero son los que llaman la atención. En estos asuntos, más o menos políticos, que afectan al gobierno, acuérdense de los GAL, todo esto, ¿no? Pues ha habido condenas que se han conseguido contra la voluntad del fiscal. Es decir, que el fiscal ahí estuvo tapando, y que si se llegó a unas condenas fue porque hubo unos señores particulares o unas asociaciones que acusaron allí donde el fiscal no acusó. Y, en fin, podríamos entrar en toda clase de detalles, desde las famosas cartas portuguesas que sirvieron para que fueran puestos en libertad los señores Amedo y Domínguez. El fiscal pidió inmediatamente la libertad, si no recuerdo mal, y que resultaron ser falsas. Lo que ustedes quieran. Habría que echar mano de hemeroteca y recordar, yo no quiero aquí precipitarme, si las condenas del señor Barrio Nuevo, por ejemplo, y de algunos otros, pues fueron solicitadas por el fiscal o fueron solicitadas por la acusación particular. De manera que la experiencia
de lo que ha sido la Fiscalía Española, en años muy tristes, por su dependencia del poder político, pues es una experiencia que yo no quisiera repetir, ¿no? En cuanto al caso, como dice usted, del señor Eligio, ¿no? Eligio es una persona a la que yo conozco personalmente y que merece todos mis respetos. Me parece que es una persona perfectamente aceptable en la fiscalía o donde sea, una persona íntegra, tal. Pero claro, el señor Eligio Hernández pues tiene una ideología. Entonces, yo no veo a Eligio Hernández jugando con esas cartas falsas, no lo veo. Más aún lo rechazo por completo, pero indudablemente pues tiene una ideología y quizás fue nombrado por esa ideología y naturalmente con unos conocimientos profesionales determinados. Y luego hubo eso otro de tipo formal, de si tenía o no tenía cumplido el requisito de los años de ejercicio profesional. Esa es una parte técnica en la que yo ni entro ni salgo. Se le nombró y el Tribunal Supremo estimó que no se cumplía ese requisito y que por lo tanto pues el nombramiento era nulo. A ver. Pues ya que mencionaba el caso Gal, me llama la atención ver que el exministro señor Barrionuevo le recusó a usted en aquel caso y usted se abstuvo antes de que dijo... Sí, me abstuve además con una triquiñuela, perdonen la expresión, porque yo en rigor no me podía abstener. Me explico. Para recusar a un magistrado o a un juez hay un momento, que es en el momento, es el instante en que ya consta oficialmente a esa persona que va a intervenir ese magistrado. De manera que un señor no puede dejar que se incoe un procedimiento y, en fin, unas semanas más tarde, de la segunda providencia o tercera que ponga este señor, pues entonces decirle recuso. No, usted tiene que recusarlo en su momento. Y a mí no me había recusado en su momento. De manera que yo, lo ha dicho usted muy bien, yo no me di por recusado, yo me abstuve. Me explico. Yo no siento, ni sentía, ni siento ahora la menor animadversión contra este señor. Por lo tanto, yo, honestamente, no podía aceptar la recusación. Pero es que además, y esto es fundamental en un procedimiento, llegaba tarde. Me tenía que haber recusado antes. De manera que de recusación nada. Pero es que otra cosa es la posibilidad del juez de abstenerse. Para eso no hay tiempo. Pero voy a preguntar por qué... Y claro, y yo más tengo porque digo... El señor Barrionuevo entiende que yo puedo no ser imparcial en esto. Y a mí lo que más me interesa es que no haya ninguna duda de que el tribunal que le juzgue, sea cual sea la sentencia, haya sido absolutamente imparcial. Y entonces, como yo no estoy atado por el paso del tiempo, yo sé ahora una cosa que no sabía cuando empecé. Ahora sé que este señor teme que yo no sea imparcial. Y para mí eso me basta para decir me abstengo. Y eso tiene que ser luego confirmado por la sala de gobierno, y a la sala de gobierno le pareció correcto mi razonamiento. De manera que fue, no me doy por recusado. Primero, porque es tardío. Segundo, porque no es cierta esa razón. Ahora, hay otra cosa, y es que este señor, y eso es cosa suya, teme, el paso lo ha dado, y lo demuestra, teme que yo no sea imparcial. Yo no tengo ningún interés en juzgar a este señor, dejando el cabo suelto de si habrá sido juzgado por jueces imparciales o no. Yo me abstengo. Es decir, me hubiera abstenido, aunque esto lo hubiera dicho muchísimo más tarde. Me basta que usted me diga eso en un asunto así. Permítame que vuelva al tema de los medios de comunicación. Se habla muchas veces de linchamiento de medios de comunicación contra jueces. Lógicamente, se suele decir que los medios de un lado contra los jueces que son del otro lado y al revés. Voy a poner un caso de aquel momento para no coger alguno reciente. El juez Barbero. Usted criticó al presidente del Consejo General del Poder Judicial, señor Salas, porque dice que no salió en ningún momento en defensa de un juez que estaba siendo en ese momento muy atacado por investigar un caso que afectaba al que entró al partido de gobierno. Bueno, vaya por delante una cosa. Diga.
Dentro de las tensiones que hubo en aquel consejo, yo creo que infinitamente menores que las de ahora, las relaciones personales fueron siempre muy buenas. Y el señor Sala y yo mantenemos esas relaciones. Lo cual no es óbice para que, aunque yo no recuerde exactamente la declaración, pero sí recuerdo que las pude haber hecho porque era lo que sentía, ¿no?, yo lamentase que al señor Barbero no se le apoyara más. Yo le apoyé todo lo que pude. Le apoyé por muchas razones. Primero, porque estaba en un asunto difícil en el que era casi inevitable que desde un lado, desde otro o desde ambos no se le criticara. Segundo, porque el juez Barbero, cosa curiosísima, nunca había sido juez de instrucción. Este señor era catedrático de Derecho Penal. Y vino directamente porque hay un turno también en el Tribunal Supremo. No solamente hay un tercero y un cuarto. Ha habido un turno y sigue habiendo en el Tribunal Supremo para que venga un señor de fuera, un jurista acreditado, un turno que nunca ha originado problemas. La prueba es que la gente, pues yo creo que hasta lo ignora, que ha caído muy bien siempre en la carrera judicial, porque ha hecho que efectivamente a ese alto nivel pues venga gente que pueda aportar otros puntos de vista, por ejemplo el de la cátedra, ¿no? Y el señor Marino Barbero era catedrático de Derecho Penal y vino. No había estado en un juzgado nunca, no había estado en una audiencia nunca. Por lo tanto, era una persona que a la hora de discutir sobre los problemas del derecho penal, pues podía dar lecciones, pero respecto a la incoación de un sumario, pues no. De manera que todo esto le ponía en una posición muy difícil. Y se atacó, en fin, durísimamente. Y acabó dimitiendo antes de terminar, ¿no? Y acabó muriéndose. Y él, con unas palabras otras, pues vino a decir que había quedado muy maltrecho en todo aquello. Él padecía del corazón. Es un episodio que no me gusta recordar, pero bien, tampoco es cosa de esconderlo, ahí está, ¿no? El señor Rodríguez Ibarra, pues supo que el señor Barbero tenía una deuda con la Caja de Ahorros de Palencia para construir una casa, tal. Luego tuvo dificultades para pagar aquello, quizás en parte por las propias operaciones del corazón, no lo sé. Bueno, lo cierto es que hizo unas declaraciones diciendo que este señor, en lugar de perseguir a las personas que estaba persiguiendo, mejor haría en arreglar sus cuentas y pagar sus deudas, ¿no? Y entonces el señor Manzanares, es decir, yo, pues dijo, midiendo mucho las palabras, que aquellas declaraciones le habían parecido de una ruindad. Palabras textuales. Las medí mucho en su momento. Aquellas declaraciones me habían parecido de una ruindad difícilmente superable. Y entonces el señor Rodríguez Ibarra, al que yo no tenía el gusto de conocer, luego le he conocido y me pareció una persona muy agradable y nos hemos dado la mano. Y vamos, bien, cuento de todo, hay que situarlo en su contexto, ¿no? Pues entonces se creyó contra mí, naturalmente en el Tribunal Supremo, porque decía que yo le había injuriado llamándole... Que sus palabras eran de ruindad moral. Aquella querella no fue ni siquiera admitida a trámite, de manera que a mí ni me oyeron, porque los señores del Tribunal Supremo dijeron, no, perdone usted, a usted no le han llamado ruin. Han dicho que esa declaración suya, esa en concreto, referida a lo que debería hacer o no hacer el señor Barbero, esa declaración es de una ruindad difícilmente superable. Esa declaración, no a usted. El señor Manzanares no ha dicho, el señor Rodríguez Ibarra es de una ruindad, no, ha dicho esta declaración. Permítame que saque un tema que quizá es especialmente doloroso. Cuando hablaba que el Consejo General del Poder Judicial ahora está peor que entonces, es cierto que hasta que dimitió el señor Carlos Díbar, el mayor, que podría decirse, escándalo del Consejo General del Poder Judicial era un incidente que afectó a un vocal, aunque por algo que había hecho antes de entrar en el Consejo General del Poder Judicial. Con lo cual no era exactamente el Consejo, pero salió a la luz cuando estaba en el Consejo. Estoy hablando del señor... Me alegro muchísimo porque esto es lo malo que tienen las noticias de actualidad. Que lo malo es de actualidad y después nos olvidamos del caso.
Es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar de esto, y por eso agradezco mucho la pregunta. En mis tiempos hubo un señor que se llamaba Pascual Estevil. Pascual Estevil había sido propuesto por Convergencia y Unió. Y lo cierto es que votaba con frecuencia en el grupo, digamos, conservador. Bien. Y pasa lo que pasa, y entonces el grupo progresista, es preferible utilizar estas expresiones que entiende todo el mundo, pues quiere el cese. Inmediato, cuando no hay sentencia. Sí. Y entonces el señor Manzanares, que preside, digamos, el otro grupo, pues se lee la ley orgánica del Poder Judicial. Este punto ya se lo conocía, esto es elemental. Y es que no existen ceses, hombre, si no son voluntarios, si no es por los hechos cometidos ya como consejero. Y los hechos de este señor eran muy anteriores. De manera que con la ley en la mano aquello no se podía hacer. Naturalmente, llega, aquí tengo que hablar de los medios de comunicación, y hay unos que automáticamente pues dicen que sí, que esto es una barbaridad, que lo que estamos defendiéndole y tal, como estamos defendiendo a un sinvergüenza, tal, bueno. Bien. Yo hice varias declaraciones que sí fueron publicadas, claro, pero que en aquel memorándum pasaron, no lo tomaron bien serio, que era decir que nosotros, por lo que había hecho o podía haber hecho ese señor antes de llegar al Consejo, al margen por completo de su actividad de consejero, sobre eso no teníamos nada que decir, que eran los jueces los que tenían que decir si lo llevaban a la cárcel, no solo al banquillo, sino a la cárcel o no, y que eso era cosa de los jueces. Eso era cosa del caso del Supremo. Sí, del Supremo. Nosotros ahí no podíamos cesarle por eso. Y ahora viene lo que más me interesaba recalcar, porque esto ya ha pasado por completo desapercibido. En vista de que con la ley en la mano, porque claro, si la ley hubiera estado a favor del grupo mayoritario, era el grupo mayoritario, pues podían haber forzado aquello. No, sabían que no podían hacerlo, ¿no? De manera que se presentó la batalla fuera, porque dentro con la ley en la mano estaba perdida. Bueno. Pero entonces dieron un segundo paso, que fue este. Claro, lo que no se puede tolerar, en esto estaremos de acuerdo todo, un poco tendiendo un puente hacia el resto de los consejeros, es que este señor no está en condiciones de intervenir en las votaciones para nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo. Porque por lo menos teóricamente podía ser que incluso uno de esos luego le juzgara a él. Bueno, ¿verdad? Que se le quería recortar este derecho. Y yo lo digo con dolor y con pesar, que yo entonces cedí. En aras, pues, de la concordia, se aprobó que este señor no pudiera intervenir en esos nombramientos. ¿Y dice con pesar? ¿Qué? ¿Y dice usted que con pesar sí, quiero decir que con la ley en la mano yo actué mal. Yo me imaginaba lo que iba a ocurrir, pero tampoco me creo siempre en posesión de la verdad. Y si veo a una mayoría de compañeros, muchos de ellos, no todos, sí, que me merecen toda confianza, y hombre, me estaré secando yo. Pero yo en mi fuero interno decía, este paso no es correcto. Esto es una especie como de pequeña compensación, porque hemos dicho que no se le puede cesar, pero esto ya, pues, yo no veía aquello claro. Bueno, quizás en aquellas circunstancias volvería a votar en esas condiciones, pero me decir, bueno, es que me quedo yo aquí solo, nos quedamos dos, es que todos los demás son analfabetos jurídicamente, ¿o qué pasa? Bien. Total, que se hizo esto. ¿Qué pasó después? Pues después pasó que pasaron los años. Que el señor Pascual Estevil recurrió a esa resolución y que el Tribunal Supremo la echó abajo. Diciendo que a un vocal no se le podía privar de uno de sus derechos por una resolución del propio Consejo. Que el vocal o era vocal... Sí, que no puede ser vocal a medias. Es decir, que muy egoístamente
muy egoístamente, a mí me hubiera gustado que, hablo ahora en el terreno puramente, digamos, doctrinal, ¿no? Que efectivamente hubieran cesado a este señor para ver luego cómo el Tribunal Supremo decía que estaba mal cesado. El Tribunal Supremo dijo que lo más pequeño no se podía tolerar, menos lo mayor. O sea, pero claro, esto segundo ya... Esa última parte ya la gente no aparece en ninguna parte. Pascual Estivil, pues en fin, ya es un señor absolutamente desconocido. ¿Quién va ahora a recordar batallitas de hace 20 años? Yo leí la noticia en la prensa, realmente, pero claro, es un pequeñito y se acabó de más. Pero nosotros no podemos cesarle por unos hechos anteriores a su llegada al Consejo. Eso es lo que dijimos, eso es lo que dijimos. Pues por compararlo con la situación de ahora de la crisis del Consejo General del Poder Judicial, si se puede hablar de crisis, hace poco la portavoza, la señora Gabriela Bravo, criticaba, me pareció entender que era una crítica al consejero, no decía su nombre, entiendo que se refería al señor Gómez Benítez, por haber desfilado por los medios de comunicación denunciando, cuando aún no había dimitido, pues que por qué la Fiscalía no intervenía con Díbar, que el señor Díbar tenía que dimitir. No quiero centrarme tanto en el concreto, sino en la praxis. Que un órgano colegiado, un consejero, en vez de denunciar en el Consejo, lo recurra primero a los medios de comunicación. Le pregunto su opinión, ¿no? Le voy a contestar con una anécdota. No quiero entrar en comparaciones de consejos. Yo creo que el nuestro, pese a las tensiones, fue en el terreno personal, insisto, muy aceptable. Ahí están, como digo, estas relaciones entre el antiguo presidente y el vicepresidente, ¿no? Yo le voy a contar una cosa de aquel consejo. Dígame. Hay un día un señor que viene a verme, consejero, y me dice: oye, me he enterado de que el consejero fulanito, pues en un mes que tiene 28 días, pues en fin, tiene una cantidad de dietas que casi agota el mes y tal, ¿no? Esto aquí hay algo que no es correcto y recuerdo que incluso me dijo algo así: si esto llega a los medios de comunicación va a hacer un escándalo. Pues esto... Bueno, total, llamé a este señor y me dijo: pues realmente eso es un error, ¿no? Yo no tengo esas dietas, ¿no? Quizás, en fin, a lo mejor mi secretaria, en fin, pero inmediatamente, ¿no? Y si hay que devolver algo, vamos, es que me falta tiempo y tal. Aquello terminó así. Se hizo la corrección, no se esperó un año o 2 años a ver si sumando muchas dietas de más podíamos, y luego me voy a los medios de comunicación. No, aquello no salió del Consejo. Pero es que incluso si un señor es muy pundonoroso y dice: es que esto debe ir a los tribunales, pues llévalo a los tribunales y después a los medios de comunicación, que ya no hace falta porque lo llevan a los tribunales, lo otro se da por añadidura. A mí no me ha gustado esa manera de proceder. Me parece muy bien incluso que este señor se haya ido con una querella. No me parece tan bien que ni siquiera informase al presidente del Consejo de su intención. No para que te dé el visto bueno, sencillamente para que no se entere por los periódicos. A mí no me ha gustado. Y digo esto sin defender en absoluto al señor Díbar en los excesos que haya podido tener. Lo que quiero decir es que yo no sería capaz de actuar así. Permítame una pregunta que espero que no sea infantil, pero tengo que hacérsela. Cuando pensamos a veces en otros consejos, como el de la Televisión Española, y nos enteramos de que el político llama a su consejero tal, por curiosidad, eso no pasaría en el Consejo General del Poder Judicial, que a otro consejero el político llame y diga: oye, quiero que votéis. Bueno, mire usted, sobre eso uno sabe ya si es por los años que vive en otro mundo o qué. Pero lo que dice usted de la llamada a los consejeros y tal, pues lo dice, o lo cree mucha gente, respecto a llamadas a los jueces. En mi larga carrera judicial ha habido muchos años del régimen anterior, y yo aseguro que ni entonces ni ahora como magistrado he tenido que decir que no, porque es que no me ha llamado nadie. Y sobre esto he hablado con compañeros, digamos, de mi quinta, y la experiencia es la misma. Y es que quien llama sabe a quién puede llamar y a quién no puede llamar. Vamos de anécdota, después corte usted por donde quiera. No sé si conoces. Pero yo soy juez de pueblo y detengo, ordeno la prisión
de uno de aquellos cargos que había entonces, no sé si era jefe comarcal del trigo, en fin, un cargo de estos, que realmente eran cargos políticos, ¿no? Bueno, pues mucho después de que el señor fuera juzgado y condenado, me enteré de casualidad de cómo el gobernador civil de la provincia había estado tratando de buscar a alguien, ¿no?, para que me hiciera llegar esto, que aquel hombre era una buena persona. No lo encontró. A mí nadie me dijo, que dice el gobernador que cumple usted con su obligación, pero que por lo que valga, que sepa que es una persona, que es la primera vez que tiene... No, nada, en absoluto. Y después, en la democracia, exactamente igual. Yo estaba en la Audiencia Nacional, luego estaba en el Tribunal Supremo. No sé si, a mí nadie me ha dicho nada. No sé si conocería, y no lo sé porque no coincidiría con el señor Rodríguez Hermida en el Supremo o el señor Barón Cobos en la Audiencia Nacional. No, yo intervine... Ha sido la vez que más se ha acusado de llamadas de ese tipo. Bueno, yo intervine ahí como miembro del Tribunal Supremo precisamente en relación con la sanción que para uno yo creo recordar que era expulsión para los dos, y nosotros confirmamos la expulsión de uno y a Barón Cobos no se le... y no la del otro. En el otro bajamos la sanción, no sé a qué. Sí, pero yo a ellos no los he tratado. Nunca. Yo no sé si en 46 años de ejercicio profesional, yo no he recibido una recomendación de nadie. Pues ya terminando... Perdón, sí, dígame. Excepto la señora de pueblo que viene diciendo que, en fin, que su marido, pues que el pobrecillo que está en la cárcel, porque entonces recuerdo que el juego era delito y que, en fin, que estaba arruinando la familia, pero que pensara que... Ese tipo de la ha tenido. Pero de arriba abajo, no. Ni de lado a lado tampoco. Dos temas nada más que me gustaría. Uno, secreto de sumario. Sí. Yo, francamente, aquí hablo como ciudadano, me llama mucho la atención el secreto de sumario, porque suele salir siempre en la prensa casos con secreto de sumario, casos en los que en la prensa suele conocer un gran número de detalles. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué el secreto de sumario parece que no funciona a efectos prácticos? En España hay muchas cosas en la justicia que no funcionan a efectos prácticos. Y este es uno de ellos. Pero algunos, y este es uno de ellos, pues tienen una corrección muy difícil. En primer lugar, se suele hablar del secreto del sumario sin saber muy bien de qué se habla. Puede ser mi caso. Bueno, en segundo lugar, intervienen muchas personas, ¿no? Bien. El secreto del sumario quiere decir que lo que uno ha conocido a través del sumario no debe de comunicarlo al exterior, ¿no? Pero el secreto del sumario no me impide a mí, testigo de un hecho que he declarado ante el juez, decir eso ante un periodista o en un grupo de amigos. Yo he visto ese accidente de circulación. El juez me llama y me dice, ¿qué ha visto usted? Y se lo cuento. Yo eso se lo puedo contar a quien quiera. Otra cosa es si yo me entero de algo, precisamente a través del sumario, que no debe ser conocido fuera y que conozco yo solo porque, claro, para preguntarme han tenido que darme ese dato, o porque soy el abogado defensor, o porque soy el fiscal. ¿No? Que son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Vamos ahora a lo que es verdadero secreto del sumario. Me he enterado que el juez ha pedido estas diligencias y tal. Bueno, eso forma parte del secreto del sumario. No es una cosa que yo sepa de fuera, no, es una cosa que viene dentro. Eso no debe salir de allí. Pero claro, ahora no sé cómo se llaman, porque todos los nombres son cada vez más largos, más pomposos y más vacíos, ¿no? Antes había auxiliares, había oficiales y había secretarios. Ahora hay miembros del cuerpo de agilización, administración, bueno, cosas de estas, ¿no? Pero hay que decir que hay muchas personas que trabajan allí. Cualquiera de ellas ha podido ser autora de la filtración. Pero es que ese escrito se manda a la policía. La policía no solamente es un señor, es un cuerpo. Que la filtración puede ser más un paso que en otro. Claro, y se comunica al fiscal, ¿no? Y en el fiscal pues también hay auxiliares y... sin excluir por completo a todos los fiscales, ¿no? Pero hay también auxiliares y hay... Quiero decir que es muy difícil, por no decir imposible,
que con una ley, por muy estricta que sea, se pueda corregir el mal. Y luego, las pocas veces en las que yo creo que se podía haber llegado a identificar al filtrador, pues la verdad es que sigue sin haber condenas. Es una batalla perdida. Pues ya para terminar, el último tema que le quería plantear, que en el fondo ya hemos hablado del tema, que es el tema del Tribunal Constitucional, porque es también muy de actualidad por lo que acaba de pasar con la sentencia de Sortu. Usted ha comentado antes que le parecía que había una invasión de competencias. Perdón, no me parecía. Con el margen de error de toda opinión personal, tengo la seguridad absoluta. Lo que es cierto es que... Perdón, igual que un grupo de 4 o 5 magistrados que redacta una vez y otra un voto particular con este leitmotiv, ¿no? Que es, aparte de otras razones, este recurso no debía de prosperar porque el Tribunal Constitucional no está para valorar la prueba como hizo el Tribunal Supremo. Porque lo que se está repitiendo, porque además no es nuevo, lleva pasando desde la primera Herri Batasuna, que ya pasó entonces, que el Tribunal Supremo condenó, y luego... Y el Constitucional, por lo que usted dice, cuando entra a valorar, no, esta prueba que el Supremo ha entendido así, tenía que haber entendido así, ese paso no lo debe hacer el Constitucional. No. El Tribunal Constitucional, en los recursos de amparo, puede conceder el amparo por la presunción de inocencia, pero la presunción de inocencia es la falta absoluta de pruebas. Ahora, una vez que haya pruebas valorables, la prueba del tribunal va a misa. De manera que, supongamos que a un señor se le ha condenado, pues, porque se ha encontrado cocaína en su casa. Y el mandamiento de registro no estaba en condiciones. Entonces decimos, la única prueba que había es esta. La única, porque claro, a partir de ahí, si le ponen la cocaína encima de la mesa, pues el hombre dice que sí, que la han cogido en su casa, que va a decir, ¿no? Que se habla del fruto del árbol podrido y todas estas cosas. Bueno, hay que decir que cuando hay una prueba, o 2 o 3, y al final esas pruebas se anulan, pues nos hemos quedado sin prueba, eso es cosa del Tribunal Constitucional, presunción de inocencia. Hay un derecho a la intimidad, se ha infringido, hay una presunción de inocencia, no hay pruebas y tal. Ahora, es que hay 2 testigos que dicen blanco y uno que dice negro. Pues mire usted, a partir de ahí, lo que diga el tribunal ordinario, eso es lo que va a misa. Ahora no puede usted decir, es que a mí me parece... No, reviso. Usted reconoce que hubo esa prueba, ¿no? Y que es válida. Bien. Y como otras válidas también. Ahora, ¿cómo hace usted la valoración conjunta? Eso es del tribunal ordinario. Bueno, pues, señor Manzanares, le agradezco que haya estado este rato con Prisa Digital. Hemos hablado un poco de todo y pues nada que agradecer. Haber contado con usted. Ha sido un placer.